están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. Es momento de revisar los titulares de hoy. El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, confirmó que privatizará la empresa estatal Corredores Viales S.A., entidad encargada del mantenimiento de 13 de las autopistas y rutas más importantes del país sudamericano. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, mostró el material militar oculto en una vivienda del sur del Líbano, que formaba parte de los preparativos del grupo terrorista Hezbollah para una incursión militar contra el país hebreo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reafirmó que su plan de la victoria incluye una solicitud para que el gobierno de Kiev sea invitado de inmediato a unirse a la OTAN. En Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump ha tomado ventaja sobre la demócrata Kamala Harris en temas prioritarios como la economía y la seguridad fronteriza, según una nueva encuesta del Wall Street Journal. Empezamos con el desarrollo de la información. La carrera presidencial en los estados decisivos se ha vuelto altamente competitiva, con Donald Trump ganando terreno en áreas clave como la economía y la seguridad fronteriza, según una reciente encuesta del Wall Street Journal. Trump ha aprovechado el descontento de los votantes respecto a la economía, obteniendo una ventaja de 10 puntos sobre Kamala Harris en este tema. Asimismo, su firme postura sobre la inmigración le otorga una ventaja de 16 puntos, un tema clave que está resonando fuertemente en varios estados decisivos para las elecciones. La carrera presidencial en los estados decisivos se ha vuelto extremadamente competitiva, con Donald Trump tomando ventaja en temas prioritarios como la economía y la seguridad fronteriza, según una nueva encuesta del Wall Street Journal. A pesar de que Kamala Harris, la candidata demócrata, mantiene una ligera ventaja en estados como Arizona, Michigan y Wisconsin, el margen es mínimo y Trump lidera en lugares como Nevada y Carolina del Norte. Ningún candidato tiene una ventaja clara en la mayoría de los estados, lo que coloca la elección en un empate técnico. Trump ha capitalizado el descontento sobre la economía, donde los votantes lo prefieren por 10 puntos sobre Harris. Además, su mensaje sobre inmigración le da una ventaja de 16 puntos en ese tema clave en varios estados. Este momentum que ha ganado Trump refleja que su mensaje sobre problemas económicos y fronterizos resuena más entre los votantes indecisos, quienes podrían definir la elección. Por otro lado, la campaña de Harris enfrenta dificultades para generar el mismo entusiasmo. Aunque ha crecido ligeramente en algunos estados desde que sustituyó a Joe Biden en la candidatura demócrata, no ha logrado despegar en los temas cruciales. El estancamiento en su campaña preocupa a los demócratas, quienes ven cómo Trump gana impulso con mayor popularidad en su manejo de la economía luego de sus buenos resultados antes de la pandemia. Con las encuestas prácticamente empatadas, la recta final se convierte en una lucha por convencer a los pocos votantes indecisos restantes. En un discurso ante el Detroit Economic Club, Donald Trump presentó su plan Build It in America, destinado a revitalizar la industria automotriz de Estados Unidos. Su propuesta incluye reducir la tasa impositiva corporativa al 15% para empresas que produzcan en el país y aplicar aranceles de hasta 1000% a automóviles importados. Trump criticó los acuerdos comerciales que, según él, devastaron estados industriales como Michigan y prometió proteger a los fabricantes estadounidenses frente a la competencia extranjera. Donald Trump, en su discurso ante el Detroit Economic Club, presentó su plan para revitalizar la industria automotriz de Estados Unidos, Build It in America Plan, que incluye una tasa impositiva corporativa del 15% para empresas que fabriquen en el país. El expresidente también amenazó con imponer aranceles de hasta 1000% a los automóviles importados si resultara electo nuevamente, en un esfuerzo por proteger a los fabricantes estadounidenses de la competencia extranjera.
Trump criticó duramente a los políticos globalistas, responsabilizándolos por la pérdida de casi 4 millones de empleos en manufactura debido a acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio. Además, aseguró que Michigan, una vez capital automotriz del mundo, fue devastada como si fuera por un ejército extranjero. El plan de Trump busca reducir el impuesto corporativo del 21 al 15% para las empresas que produzcan en Estados Unidos, incentivando la inversión en investigación y desarrollo y permitiendo la deducción total de préstamos de vehículos para pequeñas empresas. Esto, según Trump, ayudará a construir fábricas avanzadas y restaurará a Estados Unidos como superpotencia industrial. En su discurso, también advirtió sobre la construcción de plantas automotrices chinas en México, amenazando con aranceles masivos para evitar que esos vehículos destruyan la industria estadounidense. Además, propuso renegociar acuerdos comerciales con México y Canadá para proteger el mercado interno de vehículos. Con estas propuestas, Trump busca ganar apoyo entre los trabajadores automotrices y los votantes de los estados industriales clave. Y ahora les contamos que en el programa En Contexto, el investigador principal del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Hugo Hacha, destacó que uno de los puntos más importantes para la opinión pública de los ciudadanos estadounidenses es la economía. En ese sentido, Hacha criticó las declaraciones de la vicepresidenta Kamala Harris sobre la inflación y la economía. En estos factores, el más importante, la economía. Hay muy poco, y esto no es una cuestión otra vez de asumir una posición a favor de uno u otro partido, que la vicepresidenta pueda indicar, y lo hizo patente en una participación en uno de los programas populares más vistos en los Estados Unidos de View, cuando se le preguntó, tomando en cuenta los 4 años del presidente Biden, ¿qué haría usted que fuera distinto? Y la respuesta de ella, la puedes buscar, fue, no se me viene nada a la mente. Vale decir, si el elector independiente que está preocupado por el creciente avance de la inflación, porque la inflación acumulada, dependiendo del indicador que quieras ver, oscila entre el 43 y el 46% sumado en los 4 años de la administración del presidente Biden, tiene este tipo de respuesta, ¿cómo puede considerar a la señora Harris como una alternativa viable si lo que desea es un cambio con respecto a la economía? Y vuelvo a reiterar, este no es un juicio de valor. Estoy haciendo una cita referenciada con las palabras de la propia candidata y vicepresidenta en ejercicio. Entonces, creo nuevamente de que hay una gran diferencia entre lo que la media te coloca en función de determinados intereses, simpatías o inclinaciones y lo que se está recogiendo a partir de las preocupaciones y prioridades del elector independiente en los Estados Unidos. Por otro lado, el gobierno argentino, bajo el liderazgo de Javier Milei, confirmó la privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal responsable del mantenimiento de importantes autopistas y rutas del país. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, la entidad presenta un déficit de $30 millones financiado previamente con fondos del Tesoro. A pesar de los ajustes tarifarios implementados desde la asunción de Milei en diciembre, la empresa no logró cumplir con los estándares básicos de operación y mantenimiento, lo que ha llevado a la decisión de privatizarla. El gobierno ha decidido poner en manos del sector privado la gestión para operar y mantener las rutas nacionales concesionadas, que se encuentran mayormente a cargo de Corredores Viales Sociedad Anónima. Esta empresa estatal tiene un déficit operacional de $30 millones, que hasta diciembre de 2023 fue financiado con fondos del Tesoro Nacional. Al comenzar la gestión se eliminaron las transferencias del Tesoro y se gestionaron los aumentos tarifarios. Sin embargo, la empresa no cumplió con los estándares mínimos de operación y mantenimiento. Por este motivo, cualquier empresa nacional o internacional que presente los seguros requeridos en cada caso podrá participar de la licitación para ejecutar el servicio de manera más eficiente. Las empresas que finalmente sean concesionarias van a cobrar la tarifa de adjudicación recién una vez que hayan puesto la totalidad de la ruta en condiciones. De esta manera se estima que el Estado tendrá un ahorro de $5.600 millones.
Y en un avance significativo para la economía argentina, la inflación de septiembre se ha situado en un 3.5%, marcando una desaceleración respecto al 4.2% registrado en agosto. Esta información, proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, refleja un alivio en el ritmo inflacionario, que había permanecido por encima del 4% durante los últimos 4 meses. La reducción del índice de precios al consumidor en septiembre indica que el plan económico del gobierno de Javier Milei comienza a dar frutos, rompiendo finalmente con el umbral del 4% que había persistido. Se anticipa que los aumentos en las tarifas de servicios públicos en octubre podrían ofrecer un nuevo obstáculo para continuar con esa tendencia de disminución. Las primeras estimaciones de consultoras indican que la inflación de este mes se mantendría en línea con la de septiembre, sin regresar al preocupante rango del 4%. La evolución del proceso desinflacionario será un indicador clave a seguir para entender los próximos movimientos del gobierno de Milei. En un reciente discurso ante inversores en Wall Street, el presidente anunció que la eliminación de los controles cambiarios se llevará a cabo cuando la inflación del programa económico alcance el 0%. En términos prácticos, esto implica lograr una inflación mensual del 2.5%. Una vez alcanzada esta meta, se espera que el Poder Ejecutivo inicie un proceso de desaceleración en la actualización del tipo de cambio oficial. Con esta información nos separamos por unos instantes. Regresamos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. América Latina y el Caribe experimentaron un crecimiento del PIB per cápita cercano a cero entre el 2014 y el 2024, según Tomás López Teixeira, representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo en Perú. Esta situación se atribuye a la falta de políticas efectivas de desarrollo productivo en la región. López Teixeira también destacó que América Latina es la región que más padece la polarización política, lo que dificulta la implementación de estrategias exitosas en el ámbito del desarrollo. En la región, básicamente tenemos, ministro, visto una región en la cual la productividad no contribuye al crecimiento económico de forma significativa hace 3 décadas, ¿no? Y básicamente la región que si tomamos desde 2014, por ejemplo, hasta ahora 2024, el crecimiento del PIB per cápita ha sido básicamente cero, ¿no? Entonces se justifica, a nuestro modo de ver, mucho el foco de la CEPAL en las políticas. Punto de vista. Quisiera finalmente mencionar un desafío clave del tema de implementación, que son las consideraciones de economía política, ¿no? Entonces aquí tenemos una región que más y más sufre de temas de polarización política, tenemos que los casos exitosos de políticas de desarrollo productivo son políticas que fueron implementadas de forma bastante técnica en la región. Tenemos buenos ejemplos de políticas de desarrollo productivo en nuestros países, pero realmente son políticas que han superado las divisiones políticas o han superado cualquier tentativa de captura de estas políticas por determinados grupos y han podido ajustarse con el tiempo de forma dinámica. La política de desarrollo productivo en general no es una política estática, hay que ajustarla con el tiempo y mismo eliminarla a veces cuando ya no hay sentido de efectividad. Y en otras noticias, el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, cruzó la frontera hacia el sur del Líbano para exponer las actividades del grupo terrorista Hezbollah.
En un video mostró armas y equipamiento militar pertenecientes a la organización, destacando que Hezbollah ha utilizado las viviendas del sur del Líbano como bases terroristas. Hagari mencionó que las FDI han iniciado una operación terrestre limitada para desmantelar estas capacidades, argumentando que Hezbollah representa una amenaza continua. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, cruzó la frontera hacia el sur del Líbano para exponer las actividades del grupo terrorista Hezbollah en la región. Desde una vivienda destruida por ataques israelíes, Hagari grabó un video en el que muestra material militar que habría pertenecido a la organización terrorista, señalando que cada casa es una base terrorista. En el video, Hagari demuestra una amplia cantidad de armamento, incluyendo granadas, rifles de asalto y fusiles que, según él, forman parte de los preparativos de Hezbollah para una incursión militar masiva contra Israel, llamada Conquistar Galilea. Este plan, similar a los ataques de Hamas del 7 de octubre, habría sido diseñado para invadir territorio israelí desde el Líbano. Hagari enfatizó que Hezbollah ha convertido las localidades del sur del Líbano en verdaderos almacenes de armas, listos para ser utilizados contra Israel. En su mensaje, explicó que las FDI han lanzado una incursión terrestre selectiva y limitada con el objetivo de desmantelar estas capacidades terroristas y garantizar la seguridad de las comunidades israelíes cercanas a la frontera. Estamos aquí para protegernos de la amenaza que Hezbollah ha construido durante años, afirmó Hagari, destacando que la presencia militar israelí en la región busca limpiar la zona de armamento prohibido por la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta resolución prohíbe la acumulación de armas en el sur del Líbano. Asimismo, Hagari aseguró que, con el avance de esta operación, se espera que los ciudadanos israelíes que han sufrido la amenaza de Hezbollah por casi un año puedan finalmente regresar a sus hogares en condiciones de seguridad. Y ahora les contamos que en el programa En Contexto, el geopolitólogo y analista político César Sabas indicó que el ejército israelí viene destruyendo arsenal militar del grupo terrorista Hezbollah durante sus operaciones en el Líbano. Por otro lado, Sabas remarcó que si hay un debilitamiento profundo de Hezbollah, podría haber una pugna interna entre los grupos libaneses que desencadenaría una guerra civil. Estamos ante una guerra muy dura, ya hay más de 2.000 y tantos civiles muertos por este tipo de guerra. Israel está en una posición muy difícil porque si no vuela estos complejos de municiones, son misiles que van a utilizar para llegar a Israel, que por más, digamos, tecnológica que sea el Iron Dome, el domo de hierro, siempre hay misiles que entran. En estos días hubo uno que impactó en una casa en una ciudad que se llama Kiryat Shmona, en Israel, y mató a 2 personas, 2 israelíes que fueron asesinados. Entonces Israel está en una posición muy difícil porque si no vuela estos, digamos, arsenales, son civiles israelíes que van a morir, pero cuando vuelan los arsenales, ellos están ubicados en zonas residenciales y pues los civiles libaneses pagan las consecuencias de que Hezbollah haya almacenado estas armas en esa zona. Así que pues las consecuencias hasta ahora ha sido la destrucción de Gaza. El Líbano pues va en vías de sumergirse en una guerra muy larga con Israel, porque Hezbollah como organización todavía existe. E incluso hay peligro de que el debilitamiento demasiado profundo de Hezbollah también conduzca a una pugna interna entre los distintos grupos libaneses y desemboque en una guerra civil libanesa muy sangrienta. O inclusive esto se extienda más allá y pueda ser una guerra regional a gran escala con la intervención iraní. Con estas declaraciones nos separamos por unos instantes. Regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos.
Continuamos en esta edición de Informe Diario. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reafirmó que su plan de la victoria incluye una solicitud para que Ucrania sea invitada de inmediato a unirse a la OTAN. Esta propuesta es una estrategia para fortalecer a Ucrania en el campo de batalla y desde el ámbito diplomático, con el fin de obligar a Rusia a negociar condiciones de paz aceptables para Kiev. Zelensky es consciente de que la adhesión a la OTAN no se concretará hasta que finalice la invasión rusa, pero enfatiza que este paso es crucial para garantizar la seguridad de Ucrania frente a la agresión de Moscú. En su plan de la victoria también se incluyen demandas para recibir más armamento, aunque no se han revelado todos los detalles para evitar que Rusia tome ventaja de esta información. El presidente ucraniano presentó este plan al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y tenía programado compartirlo con otros aliados en la base de Ramstein, Alemania, en una reunión que ha sido aplazada. Zelensky espera que con la situación actual en el campo de batalla se generen las condiciones necesarias para poner fin a la guerra, tal vez incluso antes del 2025. Rusia ha sufrido una cantidad alarmante de bajas, con más de 600.000 soldados muertos o heridos desde el inicio del conflicto en febrero del 2022, según fuentes del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Este dato resalta el costo humano de la guerra, que ha dejado profundas cicatrices en la sociedad y que pone en evidencia el gran costo de vidas que ha sacrificado Vladimir Putin a cambio de una invasión ilegal. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Nos encontramos en una nueva edición. Permiso.